Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ahora nos trae a colación una figura tan querida como Can Yaman. Hoy vamos a desgranar un rumor, una advertencia, una supuesta tensión entre dos nombres que conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Por qué de repente Can Yaman le estaría diciendo a Demet Özdemir que deje de hablar de los demás? Quédate conmigo porque vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las posibles implicaciones y te voy a dar mi opinión sincera sobre este asunto. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Resulta que el mundo de las celebridades turcas es un torbellino constante de rumores, especulaciones y, a veces, declaraciones que dejan a todos con la boca abierta. Y si hablamos de Can Yaman, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, sabemos que su vida personal, o lo que se percibe de ella, siempre está bajo la lupa. Y cuando este tipo de informaciones llegan a nuestros oídos, es imposible no querer investigarlas a fondo. La noticia, como les decía, apunta a que Can Yaman habría lanzado una advertencia directa a Demet Özdemir. ¿La razón? Al parecer, y según varias fuentes y portales de noticias de espectáculos en Turquía, Demet Özdemir habría estado hablando demasiado sobre sus colegas, y entre ellos, supuestamente, Can Yaman. Ahora, esto abre un abanico de posibilidades e interpretaciones. ¿Qué significa hablar demasiado? ¿Se trata de comentarios negativos, indiscreciones, o simplemente de compartir anécdotas que quizás no deberían haber salido a la luz pública? Para entender un poco mejor este contexto, debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erken Cikus. La química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como, según los rumores de aquel entonces, fuera de ella. De hecho, su relación profesional se convirtió en un tema candente, se les relacionó sentimentalmente durante un tiempo. Esta conexión, esta historia compartida, es lo que hace que cualquier supuesta tensión entre ellos sea aún más intrigante para los fans. Ahora, volvamos a la supuesta advertencia. Las informaciones sugieren que Can Yaman, al enterarse de que Demet Özdemir estaba haciendo comentarios sobre él o sobre compañeros de trabajo, sintió la necesidad de intervenir. ¿Por qué esta reacción? Podríamos especular que Can Yaman, conocido por ser bastante reservado con su vida privada a pesar de su fama mundial, valora mucho la discreción. Quizás considera que hablar de los demás, especialmente en el ámbito profesional, puede ser contraproducente, generar malentendidos o incluso afectar la imagen de las personas involucradas. Piensen en esto desde una perspectiva más amplia. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Un comentario malinterpretado, una anécdota sacada de contexto, puede tener consecuencias significativas. Si Demet Özdemir, de manera inocente o no, estuvo compartiendo detalles sobre compañeros de profesión, es posible que Can Yaman haya sentido que esto cruzaba una línea de respeto profesional y de privacidad. Otra posibilidad es que Can Yaman, estando en un momento de su carrera donde está expandiéndose globalmente con proyectos en Italia y otros países, quiera mantener una imagen impecable y evitar cualquier tipo de polémica que pueda empañar su trayectoria. Quizás considera que el enfoque debe estar en su trabajo y no en chismes o comentarios sobre la vida de otros. Por otro lado, también es crucial considerar la fuente de estas noticias. En el mundo del entretenimiento, los rumores abundan y a veces se magnifican o se distorsionan. ¿Son estas advertencias reales, basadas en declaraciones directas, o son interpretaciones de terceros, de fuentes cercanas, que quizás buscan generar titulares? Es algo que siempre debemos tener en cuenta. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, y eso deja mucho espacio para la especulación. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya cobrado fuerza sugiere que algo podría haber sucedido. Si Demet Özdemir, como se rumorea, es alguien que tiende a hablar un poco más abiertamente sobre sus colegas, y si Can Yaman es más celoso de su privacidad y la de los demás, entonces una advertencia, por sutil que sea, no sería del todo descabellada. Imaginen la situación. Quizás Can Yaman se enteró de que Demet Özdemir estaba contando historias sobre momentos de rodaje, sobre personalidades de otros actores, o incluso sobre sus relaciones. Y para él, esto podría ser interpretado como una falta de profesionalismo o como una invasión a la privacidad. No estamos hablando de criticar.
A Demet Özdemir, ojo. Ella es una actriz talentosa y querida, y seguramente sus intenciones no eran malas. Pero a veces sin querer podemos decir algo que otro interprete de manera diferente. ¿Qué tipo de comentarios podrían haber sido? Podrían ser cosas como, Can siempre se quedaba hasta tarde repasando sus guiones, o fulano de tal era un poco difícil en el set, o incluso comentarios más personales que al ser compartidos, podrían llegar a oídos de la persona en cuestión y generar incomodidad. La industria del entretenimiento, a pesar de su glamour, es un ambiente de trabajo, y como en cualquier trabajo, hay dinámicas y sensibilidades que deben respetarse. Podríamos pensar que la advertencia de Can Yaman es un recordatorio de que, una vez que te conviertes en una figura pública, cada palabra cuenta. Y si estás hablando de otras personas en la misma industria, es importante ser consciente de cómo esos comentarios pueden ser recibidos y cómo pueden afectar las relaciones profesionales. En mi opinión, si esto es cierto, no lo veo como un acto de agresión, sino más bien como una forma de establecer límites y de proteger la propia reputación y la de sus colegas. Can Yaman, al estar en la cima de su carrera internacional, está expuesto a un escrutinio aún mayor. Probablemente prefiere centrarse en su crecimiento profesional y en los proyectos que tiene entre manos, y no verse envuelto en dimes y diretes que no contribuyen a su carrera. Además, la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien abre puertas, también expone detalles íntimos de la vida de las personas. Y para aquellos que, como Can Yaman, buscan mantener un cierto grado de control sobre su narrativa, las indiscreciones de otros pueden ser una fuente de frustración. Ahora, ¿qué podría significar esto para la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Si la advertencia fue real, es posible que haya creado una cierta distancia entre ellos. No tiene por qué ser un conflicto abierto, sino más bien una falta de comunicación o una incomodidad que impida que su relación sea tan fluida como antes. Ambos son profesionales y seguramente sabrán manejar la situación con madurez. No olvidemos que juntos crearon algo especial con Erkencikus, y esa experiencia, a pesar de cualquier eventualidad, siempre los unirá de alguna manera. El mensaje subyacente de esta historia, si la tomamos en serio, es una lección importante para todos, no solo para las celebridades. Vivimos en una era donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, y a veces, sin pensar mucho, compartimos cosas sobre otras personas que pueden causarles daño o incomodidad. La prudencia, el respeto y la empatía son fundamentales, y más aún cuando se trata de personas que están en el ojo público. Es fácil caer en la tentación de comentar sobre la vida de otros, especialmente si son famosos, porque sentimos que los conocemos a través de sus personajes o de lo que vemos en redes sociales. Pero la realidad es que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias preocupaciones, sus propios límites y su derecho a la privacidad. Así que, si bien no tenemos una confirmación oficial de esta advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir, el rumor nos da mucho en qué pensar. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la discreción, el respeto en las relaciones profesionales y el impacto de nuestras palabras, especialmente en un mundo tan conectado como el nuestro. Podemos interpretar esta supuesta advertencia como una señal de Can Yaman de que él valora la privacidad y la discreción, y espera lo mismo de quienes lo rodean, especialmente de sus colegas. Y si Demet Özdemir es una persona que tiende a ser más comunicativa, quizás esta sea una oportunidad para ella de ajustar un poco su enfoque y ser más cautelosa con lo que comparte sobre los demás. En definitiva, queridos amigos, el mundo del espectáculo turco, y en particular la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, nos sigue regalando momentos de intriga y debate. Y nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias, disfrutamos desgranando cada detalle. Para resumir, lo que hemos visto hoy es la noticia de una supuesta advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir para que deje de hablar de los demás. Esto surge en el contexto de su exitosa relación profesional en Erkencikus y la fama internacional de Can Yaman. Las interpretaciones varían desde un deseo de mantener la privacidad hasta una estrategia para proteger su imagen profesional. Si bien no hay confirmación oficial, el rumor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la discreción y el respeto en las relaciones y en la industria del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la advertencia es real? ¿Qué piensan sobre la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si le
Si gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al día de los últimos chismes y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.